Bien, jóvenes, vamos a continuar con la explicación de la clase, ¿ya? ¿Todo está bien? ¿Se ve? ¿Se oye? Perfecto. ¿Alguna pregunta? Bien, continuamos entonces. El siguiente tejido vegetal es el tejido conductor o también llamado tejido vascular. ¿Por qué se le llama así? Porque este tejido lo que hace es transportar los nutrientes a toda la planta, ¿no? Cuando la planta absorbe desde la raíz y cuando la planta fabrica sus nutrientes gracias a la fotosíntesis. Es decir, hay células en este tejido que son alargaditas, que parecen vasitos, tubitos, que se van a encargar de conducir los nutrientes. Y estos nutrientes se conocen como savia. Y el tejido se llama tejido conductor, porque conduce la savia o transporta la savia. Hay dos tipos de savia. La savia inorgánica, que está formada por agua y sales minerales, y que la planta absorbe desde la raíz hacia las partes altas de su cuerpo. Y hay otra savia que se llama la savia orgánica, ¿no? Que la planta fabrica desde sus hojas con el proceso de fotosíntesis para conducir dicha savia desde arriba hacia las partes bajas y de las partes bajas hacia las partes altas también. ¿Ok? Entonces, hay dos savias, la savia inorgánica y la savia orgánica. La savia inorgánica se conoce como savia bruta, ¿ya? Compuesta de agua y minerales. Y la savia orgánica se conoce como savia elaborada, ¿no? Porque la planta misma lo ha producido. Ahora, ¿qué células hay en estos tejidos? Los tejidos que conducen estas dos savias son los siguientes. Uno es el xilema, que lo vemos acá, se escribe con X, xilema, y el otro es el floema. El xilema está formado ¿de qué? Está formado por células muertas, ¿no es cierto? Por células muertas, ¿ya? Conocidas como vasos leñosos. Profesor, ¿son estas que están aquí? Que vemos aquí, que observamos acá. Acá dice traqueidas, acá dice células parenquimáticas, ¿no? En realidad, el xilema está formada por células muertas, conocidas como tráqueas, ¿no? Y traqueidas, ¿no? Que conducen la savia inorgánica desde la raíz hacia las partes altas. El transporte de esta savia es unidireccional, ¿de acuerdo? O sea, en una sola dirección, ¿ya? ¿Ok? Ese es en el caso del xilema. Y el floema es el tejido que vemos acá. Mira cómo son sus células. Sus células también son alargadas, ¿ya? Pero presentan eh, entre las células unos espacios que están formados por unas placas que tienen huecos. Estos huecos se llaman cribas y las placas se llaman placas cribosas. Y las células que tienen estas placas cribosas se llaman tubos cribosos. Entonces, las células del floema se llaman tubos cribosos, ¿ya? También hay otras que se llaman elementos de los vasos o vasos cribosos, ¿ya? Estas células también son conocidas como, digamos, células que transportan, ¿no? La savia elaborada, ¿de acuerdo? ¿Ya? Los tubos cribosos o vasos cribosos, ¿ya? Estas células del floema, muchachos, también poseen células que las acompañan, que se llaman así, células anexas o células acompañantes. Estas células presentan este núcleo, ¿no? ¿De acuerdo? Y justamente se encargan de la nutrición del tejido. Conclusión, este floema, ¿qué tipo de tejido tiene? Un tejido formado por células vivas, ¿no? Con protoplasma vivo. En cambio, el xilema tiene un tejido formado es un tejido formado por células muertas, con protoplasma muerto, ¿ya? Entonces, ¿quién transporta de los dos la savia bruta? El xilema. ¿Quién transporta de los dos la savia elaborada? El floema. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se les llama a las células del xilema? Vasos leñosos. ¿Y cómo se les llama a las células del floema? Vasos, ¿no? Liberianos. ¿Ya? ¿Y cuáles son las células del floema? Los tubos cribosos. ¿Y cuáles son las células del xilema? Las tráqueas y traqueidas. ¿Ok? Eso es el tejido conductor. ¿Ya? Y después tenemos al tejido secretor, ¿no? Cuando uno habla de tejido secretor, dice, ¿qué cosa será, no? El tejido secretor
viene a ser aquel tejido de la planta que se encarga de sintetizar sustancias químicas y liberarlas, ¿no? En algunos casos se liberan al medio externo, ¿ok? Y aquí vamos a encontrar varios ejemplos. Hay unos tejidos secretores, por ejemplo, que se ubican en las flores y que producen una sustancia azucarada que se llama el néctar, ¿no? ¿Cómo se llamarían esos tejidos secretores? Los nectarios, ¿no? Por ejemplo, acá vemos una abejita, pues, ¿no? Que está en la flor, los nectarios, porque producen néctar, ¿ya? Otros tejidos secretores son los famosos pelos glandulares. Acá lo vemos a mayor aumento, ¿no? ¿No? Que se encuentran a nivel de las hojas de algunas plantas, como las plantas de ortiga, por ejemplo. Si hacemos un corte de un pelo glandular de una hoja y lo vemos al microscopio, vamos a encontrar que en la base del pelo hay unas sustancias que producen, hay unas células, perdón, que producen algunas sustancias, ¿no? Mineralizadas, ¿no? Que se brotan o que se liberan en la parte superior del pelito, ¿no? Por ejemplo, algunas almacenan calcio, ¿no? Como el caso de la ortiga, ¿ya? Esos pelitos se llaman pelos glandulares. Entonces, los pelos glandulares también son tejidos secretores. Y otro es el caso, por ejemplo, de los cítricos, ¿no? Las naranjas, ¿no? Las mandarinas, ¿no? Cuando las doblamos, sale un juguito, ¿no? Doblamos la cáscara y la apretamos, sale un juguito, ¿no? A nivel de la cáscara, si nosotros hacemos un corte y lo enfocamos al microscopio, vamos a encontrar este dibujo, mira, acá, perdón, acá, mira. Esta es una foto de un tejido, ¿no? Que se ha sacado de la cáscara de esta naranja y vemos como una especie de espacios acá, como canastillas. Esas canastillas se llaman cavidades secretoras, ¿no? Y estas cavidades secretoras pueden almacenar aceites esenciales, ¿ya? Que los podemos pues encontrar acá, ¿no? Entonces las cavidades secretoras, por ejemplo, en las cáscaras de los cítricos, ¿no? Que muchos también llaman cavidades lisígenas, ya se localizan pues en esta zona y también constituyen un tejido secretor de la planta. Y otros son los tubos laticíferos, ¿no? A veces hemos cortado el tronco de un arbolito y sale como una especie de gomita, una gomita blanca, ¿no? O una resina, ¿no? Los tubos laticíferos son células que tienen vacuolas y las vacuolas de estas células almacenan un jugo que se llama látex. De ahí el nombre de tubos laticíferos. Y este látex puede tener una composición química que puede ser variada, ¿no? Puede haber gomas, pueden haber ceras, pueden haber alcaloides, agua, etcétera, etcétera. Entonces, los tubos laticíferos también son tejidos secretores. ¿Ok? ¿Listo? Bien, creo que hasta ahí hemos visto ya el tejido vegetal. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? A ver, voy a ver el chat. ¿Estamos bien? ¿No? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta sobre el tejido vegetal? ¿Todo está claro? Bien, entonces continuamos. El tejido animal. Bueno, cuando hablamos del tejido animal, vamos a explicar básicamente los tejidos que se encuentran presentes en nuestro cuerpo, ¿no? Y tenemos una imagen de un ser humano donde vemos, pues, los diferentes tipos de tejido. En realidad, nosotros cuando somos embriones, estamos desarrollando dentro del vientre materno, nosotros formamos tres capas embriológicas: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y a partir de estas tres capas embriológicas es donde se forman nuestros tejidos, ¿no? Por ejemplo, uno de los tejidos muy conocidos por nosotros, que forma parte de la piel también, es el tejido epitelial. Y el tejido epitelial se forma de las tres capas embriológicas: ectodermo, mesodermo y endodermo. Otro tejido, por ejemplo, es el tejido muscular, el tejido conectivo, que se forma del mesodermo. Y otros tejidos, pues, son los que forman parte, pues, de tejidos conectivos especiales, como el cartilaginoso, el óseo, el sanguíneo también, ¿de acuerdo? ¿Ya? El nervioso, por ejemplo, proviene del ectodermo también, ¿no? De una capa embriológica del embrión. Y así. Entonces, vamos a encontrar nosotros cuatro tejidos importantes, ¿ya? Aquí los tenemos, mira. Epitelial, o simplemente epitelio, conectivo o conjuntivo, muscular y nervioso. Los dos primeros son
tejidos totipotentes, porque cumplen muchas funciones, ¿ya? Y los dos últimos son tejidos diferenciados, porque se especializan en una función específica, ¿ya? ¿Ok? Aquí los tenemos distribuidos en diferentes partes del cuerpo. Vamos a irlo viendo cada uno, porque esto es bastante. Empezamos con el tejido epitelial. A ver, acá tengo una figura, una imagen, ¿no? Del tejido epitelial. Acá están las células epiteliales y aquí abajo hay como especie de una lámina, ¿no es cierto? Y otra lámina amarilla, una ploma y una amarilla, ¿cierto? Ya, estas dos láminas se constituyen lo que se llama la membrana basal. La membrana basal es la membrana que sirve de base, que soporta, sostiene a las células epiteliales, ¿ok? Pero tú dirás, profesor, ¿y qué características presenta el tejido epitelial en sí? Bueno, en primer lugar, vamos a decir que el tejido epitelial, pues, es un tejido totipotente, ¿de acuerdo? ¿Ya? En segundo lugar, vamos a decir que el tejido epitelial eh, está formado por células que se unen entre sí, ¿ya? Y que entre célula y célula hay un espacio pequeño lleno de glucocálix. Ese espacio se llama sustancia intercelular. Todo tejido, cualquiera que fuera, está formado de dos componentes, las células del tejido y el espacio que hay entre las células, que se llama la sustancia intercelular. Y ese espacio está lleno de glucocálix, justamente. Está formado de glucoproteínas, ¿no es cierto? Otra característica es que este tejido presenta una membrana basal, sobre la cual descansan las células epiteliales. Otra característica es que este tejido no tiene vasos sanguíneos ni tampoco linfáticos. Es decir, ¿cómo se alimenta entonces? Porque por la sangre circulan los nutrientes. Se alimenta por el proceso de difusión a partir de los capilares que se encuentran en el otro tejido que está adyacente a él, ¿no es cierto? Que es el tejido conectivo, ¿ya? Porque del epitelial viene el conectivo y el conectivo lo alimenta. Otra característica es que el tejido epitelial presenta terminaciones nerviosas, ¿no? Que sirven para la sensibilidad, ¿no? Terminaciones sensitivas, para el dolor, por ejemplo, ¿ya? Y posee una fuerte adhesividad intercelular. Y además es un tejido que se regenera. El tejido epitelial tiene capacidad de regeneración, porque sus células se reproducen constantemente. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las características del tejido epitelial. ¿Ya? Ahora, ¿qué funciones podemos mencionar? Hay varias funciones del tejido epitelial. No es que es totipotente, tiene muchas funciones. Una de ellas es la protección, ¿no? Por ejemplo, en la piel. La piel tiene un tejido a nivel de nuestro cuerpo que es la epidermis y que nos sirve de protección, ¿ya? Y además, el tejido epitelial protege también órganos internos, ¿no? Esa es la función de protección. La otra función podría ser también, por ejemplo, la función de transporte o la función transcelular, ¿no? O sea, permite la comunicación entre células, ¿no? Y el transporte de sustancias a través de las células. La otra función es la secreción, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque hay un epitelio que se llama el epitelio glandular y cuya función es justamente esta. Se encarga de producir sustancias y liberarlas, y a eso se llama secreción. Por eso la función del epitelio también es la secreción, sobre todo el epitelio glandular. Vamos a verlo ahorita, ¿ya? Otra función también puede ser la absorción, como vemos acá, ¿no? La absorción es una función en donde, por ejemplo, a nivel del intestino delgado, nosotros tenemos un epitelio que absorbe los nutrientes, ¿no? Que han sido digeridos, ¿no es cierto? ¿Ya? O el agua, por ejemplo, ahí está la función de absorción. La otra es la función receptora. ¿Qué significa esto? Que el epitelio puede también cumplir una función de recibir, percibir estímulos externos. O sea, esa función se llama función sensorial. Por ejemplo, nosotros tenemos un epitelio en el oído que se llama el neuroepitelio del oído interno. O tenemos un epitelio en la retina, ¿te das cuenta? Ahí hay una función sensorial o no, por supuesto. Y hay otras funciones que no han puesto acá, pero que te puedo decir. Por ejemplo, el epitelio también lo puedes encontrar en las mucosas, ¿no? Y ahí te cumple una función de lubricación, por ejemplo, ¿no? La mucosidad, la secreción.
Otra es la función germinativa, ¿no? Porque hay epitelio, por ejemplo, dentro del ovario, dentro de los testículos, hay un epitelio cuyas células pues van a dar origen a las demás células epiteliales. ¿Ok? ¿Listo? Pues esas son las funciones y las características del epitelio. ¿Ya? Ahora pasamos a clasificar, porque el epitelio pues se clasifica en varios grupos, ¿no? Hay varios tipos de epitelio. ¿Está claro hasta acá, muchachos? Siempre preguntando, por si acaso. Sí, profe. Ok, no hay problema, puedes preguntar, ¿ah? O sea, siempre hay que, tampoco pues no vamos a extender demasiado, ¿no? Es correcto eso, pero siempre, ¿no? No me voy a inhibir en preguntar por querer avanzar la clase rápido, no es así, ¿ya? Ok, bien, continuamos entonces. Aquí tengo una clasificación de los epitelios. Hay dos grandes grupos de epitelio, el epitelio de revestimiento y el epitelio glandular. Ahora, el epitelio de revestimiento es, obviamente se llama así, porque es el que cubre, protege órganos del cuerpo. Y el epitelio glandular se llama así porque forma parte de las glándulas. ¿Y cuál es la diferencia, profe? Que una glándula sintetiza y libera una sustancia. Vamos a verlo ahorita. Y el epitelio de revestimiento, su función es básicamente proteger, ¿no? Dentro del epitelio de revestimiento vas a encontrar los siguientes grupos. Al epitelio simple y al epitelio compuesto. El epitelio simple es aquel que está formado por una sola capa de células. Y el epitelio compuesto es aquel que está formado por varias capas de células. Por eso al epitelio compuesto se le dice poliestratificado, porque tiene varios estratos de células, de capas. El epitelio simple se le llama monoestratificado, ¿no? Acá tenemos algunas figuras de epitelio simple, ¿no? Aquí hay un epitelio simple plano, porque las células son planas, simple cúbico y simple cilíndrico, por ejemplo, ¿no? Tú dirás, profesor, ¿y dónde puedo encontrar, por ejemplo, esos epitelios? Por ejemplo, el epitelio simple plano, cuyas células son planitas, las puedes encontrar, por ejemplo, dentro de los vasos sanguíneos, ¿no? En los endotelios, ahí. El epitelio simple cúbico lo puedes encontrar, por ejemplo, en los ovarios, ¿no es cierto? Dentro de los ovarios, o dentro del riñón, a nivel del nefrón. El epitelio simple cilíndrico lo puedes encontrar, por ejemplo, a nivel de la trompa de falopio, a nivel del estómago, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y acá hay otro epitelio que es bien conocido, que nadie se olvida de esto porque todo el mundo habla de la piel, ¿no es cierto? Y es el epitelio estratificado, ¿no? Uno de esos epitelios es la epidermis, ¿ya? La epidermis. La epidermis presenta un epitelio, un epitelio polistratificado con queratina. Tiene una proteína de queratina, una capa de queratina que lo cubre, ¿ya? Por eso se llama epitelio polistratificado, ¿no? Plano, porque las células son planas en la parte superficial, queratinizado, así le dicen, ¿ya? Es lo que le llaman epidermis, ¿no? O sea, para no decir tanto ese nombre largo, se dice epidermis, ¿no? La epidermis es un epitelio polistratificado con células planas y con queratina, ¿de acuerdo? Eso está en la piel, ¿ya? Y hay otra epidermis, bueno, hay otro tejido epitelial polistratificado, pero que no tiene queratina y que lo podemos encontrar, por ejemplo, a nivel de órganos como el esófago, la boca, la faringe, ¿no? ¿De acuerdo? Después también hay el epitelio polistratificado cúbico, que lo encuentras en el esófago del feto, el epitelio polistratificado cilíndrico, que está en la conjuntiva del ojo, en la uretra masculina, ¿no? Y aquí hay otro epitelio que es muy curioso, mira, este de acá. Sus células cambian de forma según el órgano al cual revisten. Por ejemplo, en la vejiga es interesante esto porque cuando está llena de orina, las células epiteliales adoptan una forma, ¿no? Y cuando está vacía o está media vacía, entonces adoptan otra forma. Esto se llama epitelio polimorfo o de transición. Esto lo encuentras a nivel de las vías urinarias, como en la vejiga, ¿no? Los uréteres, la uretra. Y aquí hay otro que también es importante recordar, que es el epitelio pseudoestratificado. Este epitelio, ¿ya? Parece que tuviera dos capas de células, pero solamente tiene una sola capa. Lo que pasa es que los núcleos se ubican a diferentes alturas
¿ya? Porque es una sola capa de células con núcleos ubicados a diferentes alturas. Sus células de este tejido se localizan, por ejemplo, a nivel de las vías respiratorias, ¿no? Vías respiratorias como, por ejemplo, a nivel de la tráquea, ¿no? Y las células producen una sustancia mucosa, ¿ya? Se llaman células caliciformes y se encuentran, por ejemplo, en las fosas nasales, en la tráquea, en los bronquios, ¿de acuerdo? El epitelio se llama pseudoestratificado. Pseudo significa falso, falsos estratos, falsas capas. O sea, es una sola capa, pero que aparenta dos, ¿de acuerdo? Y el epitelio glandular es aquel tejido epitelial que está formando parte de las glándulas. Y una glándula es un órgano o un tejido que produce una sustancia que lo libera. Aquí hay dos tipos de glándulas, las glándulas exocrinas y las glándulas endocrinas. Las glándulas exocrinas se diferencian de las endocrinas porque la sustancia se libera al medio externo. Por ejemplo, cuando yo digo glándula lacrimal, ya, se libera lágrima, ¿no es cierto? Pero mi glándula está dentro, ¿no? Cuando digo glándula mamaria, ya, produce leche y se libera leche, ¿no? Leche materna. Glándula sebácea, produce grasa y se libera grasa, ¿no? Hacia el medio externo. O glándulas gástricas, producen jugo gástrico y se libera hacia la parte del estómago, ¿no? Hacia un órgano hueco. Y una glándula endocrina es aquella que está conectada con vasos sanguíneos y produce hormonas. Y las hormonas se van a los vasos sanguíneos, o sea, circulan por la sangre. Por ejemplo, glándula hipotálamo, hipófisis, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Esa es una glándula endocrina. Tiroides, ¿no? Glándula suprarrenal, por ejemplo. ¿Ya? Y hay glándulas que combinan los dos tipos, ¿no? Son exocrinas y endocrinas a la vez. Por ejemplo, el páncreas. Se le dice glándula mixta, ¿no? ¿Por qué? Porque sintetiza sustancias hacia la sangre, que son hormonas, y sintetiza sustancias hacia otros órganos, hacia un órgano hueco. Por ejemplo, el páncreas produce jugo pancreático, que se va al duodeno, pero también produce hormonas, que se van a la sangre. Por ejemplo, la insulina, ¿no? Sale del páncreas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Todo claro? Bien, continuamos entonces. El otro tejido es el tejido conectivo o conjuntivo. Cuando hablamos del tejido conectivo o tejido conjuntivo, también nos detenemos acá porque ese tejido es amplio, se clasifica en varios tipos. La característica del tejido conjuntivo, a diferencia del tejido epitelial, es que es un tejido que posee vasos sanguíneos, ¿ya? Y además tiene abundante sustancia intercelular. Se regenera también, ¿no? Y tiene diversos tipos de células, ¿no? Diversos tipos de células. Hay unas células que se llaman las células madres, que son las que dan origen a todas las células del tejido, ¿no? Por ejemplo, el tejido conectivo presenta células propias, ¿no? Del tejido, como vemos acá, ¿no? Y otras células que son conjuntivas libres, que se sintetizan y que van circulando por la sangre, ¿de acuerdo? ¿Ya? Dentro de las células del tejido conjuntivo podemos mencionar, por ejemplo, a las células madres, que son las que dan origen a las demás. También podemos mencionar a los fibroblastos, que son las células que originan las proteínas del tejido conectivo, ¿no? Las fibras, por eso se llaman fibroblastos. También podemos mencionar otras células como los macrófagos, ¿no? ¿De acuerdo? Que son células que participan, ¿no? Células conjuntivas libres que participan en la fagocitosis de bacterias, por ejemplo, ¿no? Después también tenemos al mastocito, que es increíble, una célula que participa en los procesos alérgicos, ¿no? El mastocito, ¿no? También se le llama célula cebada, libera una sustancia que se llama histamina, que participa en los cuadros alérgicos. Después también tenemos el plasmocito. El plasmocito, por ejemplo, viene del linfocito B. El plasmocito es una célula conjuntiva que libera anticuerpos, que participa en la defensa, por ejemplo, ¿no? O el adipocito, que almacena grasa también, es una célula también que forma parte del tejido conectivo. Por eso que hay un tejido que se llama el adiposo, que es una variante del tejido conectivo, ¿ya?
Y así podemos ir encontrando más células. Como el tejido conectivo es un tejido que tiene vasos sanguíneos, también encontramos glóbulos blancos, glóbulos rojos, ¿no? Y otro tipo de células más. Ahora, ¿cuáles son las fibras del tejido conjuntivo o conectivo? Acá tenemos, mira, son tres. Las fibras colágenas, que son las más gruesas, las fibras elásticas y las fibras reticulares, ¿ya? Estas fibras se van a distribuir dentro del tejido y le van a dar soporte, sostén y hasta flexibilidad al tejido, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar estos tipos de tejido conectivo, mira. El tejido conectivo embrionario, el cual se clasifica en mesenquimatoso y mucoso, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? El mesenquimatoso. El mesenquimatoso vas a localizarlo en el embrioncito, ¿ya? Y sus células se localizan en la sustancia intercelular y presentan fibras reticulares también. El mucoso es un tejido conectivo que está, por ejemplo, en el cordón umbilical, ¿de acuerdo? ¿Ya? También tenemos el tejido conectivo propiamente dicho, el cual se divide en estos cuatro: el laxo, el denso. El denso puede ser irregular o puede ser regular. Y tenemos también el tejido conectivo elástico, ¿no? El tejido propiamente dicho, laxo, se caracteriza porque tiene consistencia gelatinosa, es bien delicado y alimenta y mantiene a los órganos del cuerpo. Contiene fibras elásticas, colágenas y pocas fibras reticulares. Ese es el laxo, ¿de acuerdo? ¿Ya? En cambio, el denso es más rígido, más fuerte. Le da soporte a los órganos corporales. Contiene muchas fibras colágenas y escasas sustancia intercelular un poquito y pocos vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces, el denso, profe, ¿dónde lo ubico? El laxo lo puedes ubicar debajo de la epidermis, rodeando a los vasos sanguíneos. Y el denso lo ubicas, por ejemplo, dependiendo, ¿no? Si es denso irregular, los puedes ubicar alrededor de los cartílagos, alrededor de los huesos, alrededor del corazón, ¿no? Alrededor de los músculos. Si es denso regular, ahí es un poco más rígido. Lo ubicas, por ejemplo, en tendones y ligamentos, ¿no? Un tendón une músculo con hueso y un ligamento une hueso con hueso. Ahí vas a encontrar denso, digamos, regular, ¿no? Y eh, el denso irregular, como te repito, el denso irregular lo puedes localizar en las membranas de los huesos, el periosto, membranas del cartílago, pericondrio, por ejemplo, ¿no? Y el regular, el denso regular, que tiene bastantes fibras colágenas, ¿no? Lo localizas en tendones y ligamentos, ¿no? Mira, por ejemplo, acá tienes un denso regular. Mírate, fíjate cómo están las fibras acá, estas cositas de blanco, porque los puntitos morados son células. Fíjate cómo están las fibras, están paralelas, ¿no es cierto? En cambio acá no, mira, las fibras están entremezcladas, ¿no? Esa es la diferencia. En el denso regular, las fibras colágenas están orientadas en una misma dirección, de manera paralela, y eso le da resistencia al órgano. Por eso está en tendón y ligamento. En cambio, este de aquí, ¿no? Tiene las fibras colágenas orientadas en diferentes direcciones, ¿ya? ¿Ok? Esa es la diferencia entonces, ¿ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta por acá? Bueno, el conectivo elástico que te mencioné lo puedes encontrar en las arterias, ¿no? Dentro de las arterias. Y también hay un tejido conectivo reticular, ¿no? Que lo puedes ubicar en los órganos hematopoyéticos, ¿no? En los que producen sangre, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Luego tenemos al tejido conectivo especializado. Este tejido se llama especializado porque va a cumplir funciones específicas en el cuerpo. Tenemos, por ejemplo, el adiposo. El adiposo es un tejido conectivo especializado, ¿no? Que se caracteriza justamente, ¿por qué? Porque va a almacenar y va a producir y va a almacenar grasa. Hay dos tipos, ¿no? El adiposo blanco y el adiposo pardo o amarillo. El adiposo pardo, ¿no? O tejido adiposo también llamado multilocular,
porque tiene bastantes gotitas de grasa en sus células, lo ubicas en el recién nacido. Es la grasa del recién nacido, del bebito. Y el de grasa amarilla o tejido adiposo, el tejido adiposo blanco, que le dicen, es el tejido más que todo de la grasa del adulto, ¿no? Ya se le llama tejido adiposo unilocular, porque sus células tienen una sola gota de grasa, ¿ya? Y se encuentra en las vísceras, por ejemplo, ¿ya? Ahora, otro tipo de tejido conectivo es el tejido cartilaginoso. Es un tejido flexible que está formado por los siguientes tipos de células: los condroblastos, que son las células jóvenes del cartílago, y los condrocitos, que son las células adultas o maduras del cartílago. Condroblastos y condrocitos. Este tejido se divide en tres tipos de tejido cartilaginoso: hialino, con H, elástico y fibroso. Por ejemplo, en tu laringe, en tu tráquea, en tus bronquios y en tus cartílagos de las costillas, ahí vas a encontrar cartílago hialino. Pero inclusive antes de ser joven adulto, ¿no? Tú dentro del cuerpo del vientre materno de tu mamá ya habías formado un esqueleto a base de cartílago primero, que es bien flexible. Ese cartílago que forma el primer esqueleto del feto se llama cartílago hialino y que después continúa su formación, pero es reemplazado por hueso, ¿ya? Pero todavía tenemos zonas de cartílago hialino, como te digo, a nivel de las costillas, a nivel de la tráquea, a nivel de los bronquios, ¿no? El otro cartílago es más flexible, se llama cartílago elástico, y está formando, por ejemplo, parte de la oreja, ¿no? En la epiglotis, a nivel de la laringe, y hasta en el oído medio también, a nivel de la trompa de Eustaquio, por ejemplo. Y el cartílago fibroso es un poco más rígido, ¿ya? Como es un poquito más rígido, lo vas a encontrar entre las piernas, en una zona que se llama el pubis, en la sínfisis del pubis, ahí lo vas a encontrar. O, por ejemplo, en la columna vertebral, entre los discos de la columna, ahí vas a encontrar cartílago fibroso. O en la rodilla, por ejemplo, a nivel de los meniscos, también puedes encontrar cartílago fibroso ahí, a nivel de los meniscos de la rodilla. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Bien. Ahí voy a ver el chat. Ya, todo claro se dice. Perfecto. Y luego tenemos otro tejido especializado. Mira, la sangre y el óseo. Mira, dos tejidos conectivos especializados: el tejido sanguíneo y el tejido óseo. ¿Ven? El tejido óseo obviamente es el que forma parte del hueso o de los huesos, ¿no? Y es un tejido, pues, caracterizado por su rigidez, su dureza, ¿no? Y su función es constituir el endoesqueleto, nuestro esqueleto interior. Es un tejido resistente, ¿no? Posee vasos sanguíneos, linfáticos, nervios, ¿no? Digamos que es un tejido también de tipo dinámico, ¿no? Que se forma y se destruye constantemente bajo el control de hormonas, ¿no? Y factores físicos, ¿ya? Eh, Almacena sales de minerales, de calcio, fósforo, ¿ya? Y aquí vas a encontrar dos tipos de tejido óseo. El tejido óseo que está acá, a ver si lo puedo ver. Este de acá, mira. Este es un corte de un hueso largo, ¿ya? Imagínate que este es un fémur, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en la parte de acá de los extremos, que se llaman epífisis del hueso, tú lo cortas y vas a encontrar una zona muy interesante que se llama la médula ósea roja, ¿ya? La médula ósea roja forma parte de un tejido óseo que se llama el tejido óseo esponjoso, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y este tejido óseo esponjoso está formado por una red de proyecciones óseas que se llaman trabéculas óseas. Y adentro está la médula ósea roja, que es un tejido que da origen a la sangre, o sea, a las células sanguíneas. ¿Te das cuenta? Ahí se forman las células sanguíneas en el hueso. Pero en la parte de acá, que hemos cortado acá en la parte larga, ahí hay otro tejido que se llama el tejido óseo compacto. Ahí vas a encontrar unas estructuras que se llaman los sistemas de Havers,
Y si tú los cortas y los enfocas al microscopio, vas a ver estas celulitas de acá, ¿de acuerdo? Aquí vamos a encontrar tres tipos de células. Número uno, los osteoblastos, con B grande, que son las células jóvenes del hueso, ¿ya? Y que elaboran, ¿no?, la sustancia intercelular. Los osteocitos, que son las células maduras del hueso, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y los osteoclastos, con C de casa, que son los macrófagos del hueso, son células que degradan los componentes del hueso, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y intervienen en la remodelación del hueso. O sea, en una fractura, por ejemplo, los osteoclastos, ¿no?, limpian, degradan los componentes que se han perdido, y los osteoblastos regeneran otra vez, ¿de acuerdo? Entonces, los dos participan en la remodelación del hueso, ¿no? Eso se llama resorción ósea, ¿ya? ¿Y qué más tiene el tejido óseo, profe? Tiene sustancia intercelular, que se llama matriz ósea. ¿Y ahí qué vas a encontrar? Calcio, carbonato de calcio, fosfato de calcio, pero también vas a encontrar fibras, ¿no? Glucoproteínas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Todo eso le da la rigidez al hueso. La rigidez y dureza del hueso se debe muchas veces a la presencia de fibras colágenas y de cristales de hidroxiapatita, o sea, fosfato de calcio, ¿de acuerdo? Bien. Y bueno, y el tejido sanguíneo, ¿no? Es otro tipo de tejido, ¿no? Que está formado por Maestro, ¿sí? ¿Alguna pregunta? sí, y periósteo. El periósteo es la membrana que protege al hueso, ¿ya? Hay dos membranas, una membrana externa que protege al hueso, que se llama el periósteo, ¿no? Y otra que se llama el endósteo, ¿ya? El periósteo es el recubrimiento externo del hueso, que posee un tejido conectivo denso y regular, que mencioné hace un ratito, no sé si te acuerdas. Y el endósteo es el recubrimiento interno del hueso, ¿ya? Es una capa prácticamente de células que no tiene fibras conjuntivas y reviste la parte interna de los huesos largos, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Sí? Sí, profesor, muchas gracias. Ok. Ahora, el tejido sanguíneo ya es un tejido que se forma a partir de la médula ósea roja. Y aquí vamos a encontrar dos componentes, el plasma y los elementos formes. Si yo te saco sangre y lo pongo en un tubo de ensayo y lo llevo a una centrífuga y le doy vuelta, voy a separar los dos componentes de la sangre. El plasma, que es la parte de arriba, y abajo está los elementos formes. En el plasma vas a encontrar moléculas orgánicas, inorgánicas, ¿no es cierto? Proteínas, carbohidratos, grasas, minerales, agua. Y abajo vas a encontrar a los elementos formes. ¿Cuáles son los elementos formes? Los leucocitos o glóbulos blancos, las plaquetas o trombocitos y los glóbulos rojos o eritrocitos. ¿Qué hacen los glóbulos rojos? Se encargan del transporte de gases, ¿no es cierto? Gracias a la hemoglobina. ¿Qué hacen los glóbulos blancos? Participan en la defensa. ¿Y qué hacen las plaquetas? Participan en la coagulación, ¿no? En la formación de trombos o coágulos. Ahora, dentro de los glóbulos blancos, tú vas a tener varios tipos. Tienes, por ejemplo, a los granulocitos, que son tres, neutrófilos, basófilos y eosinófilos, ¿no? Por ejemplo, los neutrófilos tragan bacterias, hacen fagocitosis, ¿no? Los basófilos intervienen en las alergias. Los eosinófilos te ayudan contra los parásitos, por ejemplo, ¿no? Y los agranulocitos son los monocitos, que también hacen fagocitosis, y dentro de los agranulocitos también vas a encontrar a los linfocitos T o linfocitos B también, ¿no es cierto? Todos ellos participan en la defensa, ¿ya? Y el otro tejido es el tejido muscular. Este tejido es un tejido muy, muy abundante, que lo vamos a encontrar en todo nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? ¿Ya? En todo nuestro cuerpo, ¿ya? Acá me están haciendo una pregunta. Dice, unilocular, ¿a qué se refiere con una vuelta del tejido adiposo? Una vuelta, no entiendo cuando dices una vuelta. Cuando dije unilocular, me refería a que el tejido
adiposo unilocular es aquel en cuyas células se almacena una sola gota de grasa grande. Por eso se le llama unilocular. Y los encuentras en las vísceras. En cambio, el tejido adiposo multilocular es el que se encuentra en el recién nacido, se le llama grasa parda, y se le dice multilocular porque sus células tienen bastantes gotitas de grasa. ¿Ok? ¿Sí? No sé si te contesté tu pregunta, hija. Está claro, ¿no? Ya, bien. Seguimos entonces con el tejido muscular, ¿no? Te estaba diciendo que el tejido muscular es un tejido muy abundante, ¿no? Así seas flaquito, gordito, bueno, igual tienes tu tejido muscular. El tejido muscular se va a clasificar en tres grupos, ¿ya? Dependiendo en qué parte del cuerpo lo ubicas. El tejido muscular que forma parte de tu esqueleto, pegado a tus huesos, se llama tejido muscular estriado esquelético. Y el que está en tu corazón se llama miocardio o tejido muscular cardíaco. Y el que forma parte de tus vísceras, ¿no? Por ejemplo, estómago, intestino, ¿no? Se llama tejido muscular liso. Las células del tejido muscular estriado esquelético son cilíndricas, son alargadas y tienen bastantes núcleos. Y su contracción es voluntaria, porque está controlada por el sistema nervioso central, por tu cerebro, ¿ya? En cambio, el tejido muscular liso, acá, las células son fusiformes, parecen balones de fútbol americano y tienen un solo núcleo. Los ubicas en las vísceras. Y la contracción es involuntaria. Y en el corazón es igual, la contracción es involuntaria y las células son cortas, pero con dos núcleos. En el corazón, el tejido muscular se llama miocardio, ¿de acuerdo? ¿Ya? Tanto el músculo cardíaco como el músculo visceral o músculo liso tiene contracción involuntaria. Involuntario quiere decir que no está controlado por el cerebro, ¿ya? Sino por otro sistema nervioso que se llama el sistema nervioso vegetativo, por si acaso. ¿Ok? ¿Has escuchado el simpático, parasimpático? Ese es el sistema nervioso vegetativo, que controla o que rige la contracción del músculo cardíaco y del músculo liso. Pero el cerebro es parte del sistema nervioso que rige la contracción muscular, pero del músculo esquelético, ¿ya? Profesor, ¿qué es esto de acá? Es una fibra muscular. ¿Qué es eso, profesor? Una fibra muscular es la célula del músculo, ¿ya? A las células del músculo se le dice fibras musculares. Imagínate un paquete de fideos Don Victorio, donde todo el paquete es la fibra muscular, ¿ok? Y los fideitos que hay adentro, ¿ya? Se les llama así, se les dice miofibrillas, ¿de acuerdo? Cada fideo. Tú vas a sacar una miofibrilla de la célula muscular. Acá está. Mira. Esta miofibrilla, muchachos, esta miofibrilla que yo estoy sacando, ¿no? Es como un tubo que tiene adentro varios tubos, ¿de acuerdo? Esta miofibrilla tiene un montón de proteínas de tipo actina y miosina. Y tiene tantas actinas y miosinas que se colocan de manera paralela formando estrías, ¿no? Formando rayas. Por eso se llama estriado, ¿de acuerdo? Y estas proteínas, actinas y miosinas, se conocen como miofilamentos. Las proteínas de tipo miosina son más gruesas y las actinas son más delgadas. Y se superponen así, mira, ¿ve? Acá tenemos filamentos delgaditos. Todo lo que es delgadito acá son actinas. Y todo lo que es gruesito de rojo acá son miosinas. ¿Ve? Miosina, actina, miosina, actina, miosina, actina. Las miosinas y las actinas que tú ves aquí, superpuestas una a continuación de la otra, forman la banda A, dentro del tejido muscular, dentro de la miofibrilla. ¿Ya? Y a los costados tenemos una superposición paralela de proteínas solamente actinas, delgaditas, que forman la banda I. Banda I formada por actinas, banda A formada por actinas y miosinas. Banda I otra vez formada por actinas, ¿no?
banda I, banda A, banda I, banda A, así va a estar. Ahora, en el centro de la banda I, las actinas se superponen así, formando una línea zigzagueante que se llama la línea Z. Entre línea Z y línea Z hay un espacio que se llama la sarcómera o el sarcómero. La sarcómera o el sarcómero es la unidad contráctil del tejido muscular que va a provocar la contracción. Cuando el músculo se contrae, las actinas, las miosinas se mueven hacia el centro de las actinas y la longitud de la fibra muscular disminuye. ¿De acuerdo? Y después cuando el músculo se relaja, las miosinas vuelven a su lugar, ¿no? Es como si estas rayas las juntas y luego las separas. ¿Me dejo entender? Entonces, la unidad contráctil del tejido muscular formada, ¿no? O ubicada entre dos líneas Z y que está formada por actinas y miosinas, se llama el sarcómero. ¿Ok? Y adentro del sarcómero también hay otras proteínas que participan, que es la troponina, la tropomiosina, ¿no? Que son las que van a participar en el movimiento. ¿Listo? Entonces, eso es el tejido muscular, ¿ya? Y por último, tenemos el tejido nervioso, ¿no? Este tejido es lo máximo, es un tejido pues que rige todo el cuerpo, que regula el funcionamiento del organismo, estimula, excita al tejido muscular para que se pueda mover, para que se pueda contraer, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Ok? Aquí vamos a encontrar en el tejido nervioso qué función. La función del tejido nervioso es responder a los estímulos, transmitir impulsos nerviosos, y eso lo logra gracias a unas células que se llaman neuronas. Pero hay otras células que acompañan a las neuronas, que también forman parte del tejido nervioso, que se llaman neuroglias. Neuroglias, ¿ya? La neurona es la principal célula del tejido nervioso, cuya función es la transmisión de impulsos nerviosos. Esta célula no tiene capacidad regeneradora, ¿ya? Tiene partes. Lo que ves así de moradito acá, que parece una estrella, se llama el soma de la neurona. Y unas prolongaciones cortitas del soma se llaman las dendritas. Estas dendritas, que parecen ramas de un arbolito, son las que captan los impulsos nerviosos. ¿Ya? Acá está el soma, ¿no? La parte interna de la neurona, el citoplasma y su núcleo. Y esto que ves aquí, largo, es una prolongación que se llama axón, ¿de acuerdo? Y la parte final se llama telodendrón, que es una ramificación del axón. A lo largo del axón se produce una sustancia a base de lípidos y de glúcidos que se llama la vaina de mielina. Esta sustancia envuelve al axón como si fuera un cable de teléfono y lo envuelve de trecho en trecho, ¿no? Porque hay regiones entre la vaina de la mielina que se llaman los nódulos de Ranvier, ¿no? Esta formación de vaina de mielina lo hace otra célula, no la neurona, sino otra célula que va a estar por acá. Te voy a explicar ahorita, ¿ya? La vaina de mielina hace que el impulso nervioso viaje de una neurona a otra de manera saltatoria, más rápido, ¿ok? El espacio entre vaina y vaina, que no se ve acá, que está bien chiquito, se llama nódulo de Ranvier. En ese espacio, los iones de sodio y potasio entran y salen por transporte activo para que se dé la transmisión del impulso nervioso. La comunicación entre una neurona y otra se llama sinapsis. En este momento tú estás haciendo sinapsis porque me estás tratando de entender lo que yo estoy explicándote, ¿no? Con todos los conocimientos que tú tienes, con todos tus saberes previos, tus neuronas se están interconectando, las mías también, para poder yo explicarte y tú entenderme. Y mira, ve, entre neurona y neurona hay un espacio que se llama el espacio intersináptico, donde se liberan estas bolitas o estas sustancias de color moradito que se llaman neurotransmisores, ¿no? Hay varios tipos, ¿no? La acetilcolina es uno de ellos, por ejemplo. Esto hace posible la comunicación entre neuronas. Pero hay otras células que se llaman neuroglias, que ayudan a la neurona, las protegen, las alimentan. Aquí vamos a encontrar varios tipos, mira. Tenemos esta de aquí, esta de acá, que se llama la célula de Schwann, y esta de acá, el oligodendrocito. Ya, estas dos, el oligodendrocito y la célula de Schwann, van a producir esta cosita de amarillo, que se llama la vaina de mielina. Las dos producen vaina de mielina, profe, seguro. Sí, las dos. Pero ambas trabajan en diferentes partes.
La célula de Schwann trabaja en la zona donde se encuentra la neurona, que es el sistema nervioso periférico. En cambio, el oligodendrocito trabaja en la zona de aquí, donde está la neurona, que es el sistema nervioso central. Entonces, el oligodendrocito produce vaina de mielina alrededor del axón de la neurona que se encuentra en el sistema nervioso central. Y la célula de Schwann produce vaina de mielina en el lado del axón de la neurona que se encuentra en el sistema nervioso periférico. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, hay otra célula que es esta, que es muy interesante, que se llama la microglia. La microglia se encarga de defender, proteger a la neurona, porque hace fagocitosis, fagocita antígenos, puede fagocitar también bacterias. Por eso se le llama el macrófago, el tejido nervioso. Y esta de aquí, como vemos aquí, es el astrocito o astroglia. Es una célula que absorbe nutrientes del vaso sanguíneo que está de rojo acá y se los da a la neurona. ¿De acuerdo? Se los da a la neurona. Esta celulita se llama astrocito o astroglia. Tiene unas prolongaciones que se llaman los pie chupadores, ¿ya? Justamente para succionar nutrientes del vaso sanguíneo y dárselos a la neurona. Esta es la neuroglia, ¿no? Que alimenta a la neurona, el astrocito. ¿Listo? ¿Tienes alguna pregunta hasta acá? ¿Está todo claro, muchachos? Bueno, como te puedes dar cuenta, ya hemos terminado, ¿ya? Eh, para poder, pues, ya dar las claves y pasar para que puedas hacer tu siguiente clase. ¿Ok? Ah, acá me dice Ariana, en caso de un prión, dicen, ¿no? Bueno, el prión es otra cosa. El prión es una proteína que puede estar mutada dentro del sistema nervioso, ¿de acuerdo? Y que la verdad, pues, se ha encontrado básicamente en animales, ¿no? En algunos seres humanos también casos raros de mutaciones de proteínas que pueden estar ahí. ¿Ok? Muchachos, ¿está claro la explicación? ¿Sí? Ah, aquí Piero me está haciendo acordar, me dice, profe, las células ependimarias. Muchas gracias, Piero. Las células ependimarias, a ver, vamos a ver acá rapidito. Las células ependimarias, aquí está, son células, son neuroglias que se encuentran dentro del cerebro en unas cavidades que se llaman los ventrículos cerebrales. ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué cosas hacen ahí, profe? Tapizan, o sea, forman parte de la región interna de los ventrículos cerebrales. ¿Ya? ¿Ok? Esas son las células ependimarias. ¿Ya? Esas células no forman el líquido encefalorraquídeo, por si acaso, eso no lo forman, sino están dentro de los ventrículos. ¿Listo? Bien, muchachos, vamos a dictar las claves, ¿te parece? Para que no haya ningún inconveniente. ¿Ya? A ver, Sí, profe. rapidito te dicto las claves. ¿Ya? La número 1 sería la respuesta a la C de casa. 2, D de dado. 3, la 3 sería la B de beso. La 4, C de casa. Número 5, C de casa también. 6, letra A de Ana. Pregunta 7, A de Ana. Pregunta 8, B de beso. Pregunta 9, C de casa. Pregunta 10, B de beso. 11, D de dado. 11, D de dado. 12, B de beso. 13, C de casa. 14, C de casa. Y 15, D de dado. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Me voy al otro salón. Y bueno, espero que la información que te haya dado te haya servido. ¿Ok? Lamentablemente, pues el tiempo nos gana. No se puede ahondar más, pero así es la explicación, ¿no? Espero que te hayas entendido y nos vemos la siguiente semana. Gracias por tu atención. Hasta luego. Cuídate.
Muy buenos días, jóvenes. Les saluda el profesor de química, José Manuel Churata Chávez. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de química. Hoy nos toca desarrollar la semana número 4, ¿no? Lo que es tabla periódica. Ay. Ahora sí, hoy nos toca desarrollar la semana número 4, lo que es tabla periódica. Voy a hacer la presentación de la diapositiva para dar inicio a la clase. Muy buenos días, Damaris, Ceci, Magisel, Joelito. Muy buenos días. A ver, tenemos acá presentación, compartir. Aquí está. Entonces, en esta, la semana número 4, vamos a hablar sobre la tabla periódica. ¿Cuál es el objetivo de clase? Nuestro objetivo de clase va a ser determinar el grupo y el periodo, entender qué es un grupo y qué cosa es un periodo. Y a partir de la configuración electrónica, cómo determinar, ¿no?, ese grupo y ese periodo. Bueno, y ese sería el objetivo de nuestra clase el día de hoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un elemento cuyo Z vale 20, ¿no? Su número atómico vale 20, hacemos su configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Entonces, como su configuración termina en 4s2, su periodo va a ser 4, porque su mayor nivel de energía es 4. Y el grupo al cual pertenece va a ser el grupo 2A. ¿Por qué? Porque termina en S2. Y cuando la configuración termina en S2, significa que pertenece al grupo 2 romano A, entre paréntesis 2 en notación arábiga. Y ese es nuestro objetivo de clase. ¿Ya? Entonces, determinar grupo y periodo. Luego, una vez que hemos determinado grupo y periodo, vamos a ver también las propiedades periódicas, como el radio atómico, la electronegatividad, la afinidad electrónica, la energía de ionización, el carácter metálico y el carácter no metálico. Y con eso estaríamos completando la clase, ¿no? Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, semana número 4. Listo, ahora sí. Semana número 4. El tema a desarrollar es tabla periódica, leyes periódicas, lo que es la tabla periódica, diagrama de Lewis y las propiedades periódicas. Tenemos por acá, ley periódica. ¿Qué dice la ley periódica? La ley periódica nos dice que las propiedades de los elementos son función de su número atómico, ¿no? Eso nos dice la ley periódica moderna. Vamos a escribirlo por acá. Ya, vamos a escribirlo por acá, que dice la ley periódica.
Ahí está. La ley periódica nos dice, vamos a escribirlo, dice, las eh, propiedades, las propiedades físicas y químicas de los elementos, ¿no? Las propiedades físicas y químicas de los elementos son función periódica de sus números atómicos. Ahí está. Entonces, las propiedades físicas y químicas de los elementos son función periódica de sus números atómicos. ¿Y quién es el número atómico? Recordemos que el número atómico es el Z, pues, ¿no? El Z. Ahí está. Entonces, las propiedades de los elementos químicos están relacionados con el Z, pues, ¿no? ¿Y quién determina esta ley periódica? Esta ley periódica lo está determinando, ¿cómo se llama? Moseley, ¿no? Es la ley periódica establecida por Moseley, ¿no? Vamos a poner acá que esto está referido a Moseley. Moseley. Ahí está. Moseley. Establecida por Moseley. Entonces, Moseley nos da la ley periódica, pues, ¿no? La ley periódica. Y que esta está en función del número atómico, es decir, del Z, pues, ¿no? Del Z. Tabla periódica moderna. La tabla periódica moderna tiene 7 periodos, que son líneas horizontales, ¿no? Líneas horizontales. Y presenta 18 grupos, que son líneas verticales, ¿no? De arriba hacia abajo. Entonces, 7 periodos y 18 grupos. Ahora, estos 18 grupos se dividen en el grupo A, que son los elementos representativos, que pertenecen a los elementos del bloque S y del bloque P. Y elementos del grupo B, o elementos también llamados de transición, ¿no? Son los del bloque D, son los metales de transición, ¿no? Ese bloque D son los metales de transición, o bloque F, llamados metales de transición interna, ¿no? Metales de transición interna. Muy bien. A ver, profesor, ¿cómo es esto de que son representativos o que son del grupo A o grupo B? Mira, lo que tenemos que hacer acá es que si nosotros tenemos un elemento químico, ¿no? Vamos a poner acá así, mira. Por ejemplo, tendríamos el caso del sodio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ponemos acá al sodio 11. ¿Qué tenemos que hacer? Su configuración. 1s2, 2s2, 2p6 y termina en 3s1, ¿no? Entonces termina en S. Su configuración termina en S. Como termina en S, pertenece a bloque S. Ya pertenece a bloque S. Entonces, aquellos cuya configuración electrónica terminan en S, significa, ¿qué significa? Significa que pertenecen al bloque S, a bloque S. Y si pertenece a bloque S, significa que es un elemento representativo, o sea, del grupo A. Ahí está. Entonces, esa es la relación, ¿no? Si la configuración electrónica termina en S, pertenece a bloque S, se le considera un elemento representativo y se dice que pertenece al grupo A, ¿ya? Para el grupo B, los elementos de transición deben terminar su configuración en D o en F. Si terminan en D, son metales de transición. Y si terminan en F, son metales de transición interna, ¿no? Ese sería el caso del hierro, por ejemplo, ¿no? El hierro 26, ¿no? El hierro 26, su configuración es argón 18, ¿no? 18, 4s2, 20, 3d, 3d6. ¿En qué termina su configuración? En D. En D. Si termina en D, significa que pertenece al bloque D. Pertenece al bloque D. Y si pertenece al bloque D, significa que es un metal de transición. Entonces, el hierro 26
cuya configuración termina en D6, ¿no? Es un metal de transición. Bien, entonces hemos dado un ejemplo de, ¿no? Si son elementos de transición o son elementos representativos, eso lo determino de la configuración electrónica. ¿En qué está terminando la configuración electrónica? Muy bien, seguimos. Tenemos por acá, lo que son los grupos y los periodos, pues, ¿no? Lo que es un grupo y un periodo. Grupo y periodo. Entonces, como vemos acá, los periodos son líneas horizontales. Ya van a ser líneas horizontales, que van de izquierda a derecha, que van a ir de izquierda a derecha. Eso va a ser, ¿ya? Líneas horizontales que van de izquierda a derecha, izquierda a derecha. Como profesor, mira, por ejemplo, un periodo, este sería acá 1, 2, con dos elementos químicos, ¿no? Acá uno y acá hay otro, pues, ¿no? El segundo periodo sería esta línea horizontal de acá con 6 más 2, 8 elementos. Este tercer periodo tiene también 8 elementos. ¿Ya? 8 elementos. O sea, el primer periodo, 2 elementos. El segundo periodo, 8 elementos. El tercer periodo, 8 elementos también. Entonces, esos son los periodos. ¿Ya? Son líneas horizontales. Líneas horizontales. Pues acá tendríamos, por ejemplo, en el primer periodo, a dos elementos químicos muy conocidos por ti, ¿no? El hidrógeno, por ejemplo. El hidrógeno, ¿no? El hidrógeno es un elemento que está en el primer periodo, ¿no? Pondríamos por acá que tenemos al helio, el helio. Entonces, el helio, ¿no? También está en el primer periodo. Entonces, en el primer periodo tenemos dos elementos químicos, el hidrógeno y el helio. En el segundo periodo podríamos decir que tenemos acá al litio, ¿no? Al litio. Acá tenemos al berilio, ¿no? Litio y berilio en el segundo periodo. Y por acá tenemos al boro, pues no, vamos a poner al boro por acá. Claro, vamos a ponerlo al boro. Ahí está. Acá tenemos al carbono, ¿no? Al carbono. Acá tenemos al nitrógeno, al oxígeno, al flúor. Acá tenemos al neón, ¿no? Al neón, ¿no? Tenemos ahí elementos químicos, ¿no? El hidrógeno, el helio, el litio, el berilio, el boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. Luego tenemos por acá, ¿a quién tenemos por acá? Debajo del litio, ¿quién está? El sodio, pues, ¿no? Ahí está el sodio. Al lado del sodio, ¿quién está? El magnesio. Ahí tenemos al magnesio. Y luego tenemos por acá al aluminio. ¿Ya? Acá tenemos al aluminio, ¿no? Él es el aluminio. Debajo del carbono está, pues, el silicio. El silicio. Debajo del nitrógeno está el fósforo, ¿no? El fósforo. Debajo del oxígeno está el azufre. Debajo del flúor está el cloro. Y a su costadito, acá está el argón, pues, ¿no? El argón. Profesor, ¿cómo están ordenados los elementos químicos en la tabla periódica? De acuerdo a su número atómico, pues, ¿no? Al Z. Aquí el Z vale 1, acá el Z vale 2, ¿no? El Z. Aquí el Z vale 3, aquí es 4, aquí es 5, aquí es 6, 7, 8, 9, 10. Mira, llega a 10 acá el Z y luego comienza por acá. 11, 12, ¿no? Y sigo por acá. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Argón 18. Y luego que tengo al argón, vengo por acá. Y acá tenemos al potasio. Acá tenemos al calcio. ¿Ya? Y así tenemos más metales acá, pues, ¿no? ¿A quién tenemos aquí, jóvenes? ¿Quién es el elemento químico que aparece acá? En el D. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Él se llamaba el escandio, pues, ¿no? Él es el escandio, pues, ¿no? Es el escandio. Vamos a ponerlo por aquí. Claro. Y el escandio es SC. SC. El escandio, pues, ¿no? Escandio. ¿Quién estaba al lado del escandio? Por acá había otro elemento químico. El titanio. Al lado del titanio estaba por acá. Nadie. Vanadio, pues, ¿no? Vanadio, ¿no? Es vanadio, ¿no? Al lado del vanadio, ¿quién estaba? El cromo, pues, ¿no? El cromo.
Al lado del cromo debe estar el manganeso. Claro, el manganeso. El manganeso. Al lado del manganeso, ¿quién está? El hierro, el cobalto y el níquel, ¿no? Ellos tres son muy conocidos. El fecónico, ¿no? Algunos lo conocen como el feconi. Hierro, cobalto y níquel, pues, ¿no? Y tenemos por acá al cobre y finalmente al zinc, ¿no? Hasta el zinc. Generalmente yo les digo, muchachos, apréndanse, pues, ¿no? Si recién estás en este mundo de la química, apréndete hasta el zinc, pues, ¿no? Que es, ya abarcas, pues, algunos elementos del bloque D. Entonces tenemos ahí algunos elementos cuyo número atómico sería, acá es 18, mira, acá quedamos en 18 en el argón. Vengo por acá, el potasio sería ¿cuánto? Sería 19, pues, ¿no? Potasio sería 19. ¿Qué sigue? El calcio es 20, el escandio es 21, el titanio es 22, el vanadio es 23, el cromo es 24, el manganeso es 25, el hierro es 26, el cobalto es 27, el níquel es 28, el cobre es 29 y el zinc sería 30, pues, ¿no? Así, mira, ¿qué hemos colocado? El Z. Entonces podemos decir que el Z aumenta hacia la derecha, ¿no? Por eso va de izquierda a derecha. Decimos que él aumenta de izquierda, ¿no? A derecha, pues, ¿no? A derecha. Está aumentando. De izquierda a derecha en un periodo, en un periodo. Ahora, si vemos los grupos se ven de arriba hacia abajo. Entonces acá tenemos el primer grupo, ¿no? El primer grupo, que es el grupo 1A, diremos que es el litio, un metal alcalino, el sodio, otro metal alcalino, el potasio, otro metal alcalino. Litio, sodio, potasio son metales alcalinos. El caso del hidrógeno, él no es un metal alcalino, ¿ya? Él es un no metal, él es un no metal. Ahora, estos elementos químicos de este grupo 1A se caracterizan porque su configuración electrónica terminan en S1. Si hacemos la configuración del litio 3, termina en S1. Si hacemos la configuración del sodio, termina en S1. Si hacemos la configuración del potasio, termina en S1. Entonces, estos elementos se caracterizan porque su configuración electrónica va a terminar en S1, ¿ya? Y por esa razón el hidrógeno se coloca acá, porque su configuración es S1, pues, ¿no? Luego tenemos al berilio, magnesio, calcio. Estos elementos se caracterizan porque su configuración terminan en S2. Entonces yo puedo decir que esta zona de acá, toda esta zona de acá es un bloque, ya es un bloque. Y se le va a llamar el bloque S, ¿no? Acá lo habíamos puesto en la diapositiva anterior, ¿no? Bloque S, ¿no? Ese bloque S. Vamos a ponerlo aquí, que ellos pertenecen al bloque S, pues, ¿no? Así vamos a ponerlo, que pertenecen al bloque S. Vamos a poner por acá que ellos pertenecen al bloque S. Entonces, toda esta zona de acá, donde la configuración termina en S, ¿no? La configuración termina en S, se le llama bloque S. Ya, bloque S. Ahora, el escandio, si hacemos su configuración electrónica, su configuración va a terminar en D1. El titanio termina su configuración en D2. El vanadio, 23, va a terminar su configuración en D3. El cromo 24 termina su configuración en D4, pero es anómalo, ¿no? Acá hay una anomalía, ¿no? Salta un electrón y se convierte en D5, ¿ya? En D5. Pero ese es el caso del cromo, pues, ¿no? El cromo. El cromo es el anómalo, pues, ¿no? Tiene la anomalía. El cromo, el molibdeno también, el que está acá. Cromo y molibdeno. Bueno, acá el wolframio tungsteno no es anómalo. Diremos que él es D4 estable. Entonces acá diremos que la configuración termina en D4 para el wolframio, pues, ¿no? Entonces, cromo, molibdeno, tungsteno o wolframio, pues, ¿no? Luego tenemos el manganeso 25, que sería un D5. Luego tenemos al hierro 26, que termina su configuración en D6. El cobalto 27, su configuración termina en D7. El níquel 28, su configuración termina en D8. El cobre 29, su configuración termina en D9. Y el zinc 30, su configuración termina en D10. Y mira, acá están todos los D. Desde el D1 hasta el D10. Entonces, toda esta zona de acá, ¿no? Toda esta zona de acá, le podemos decir que es la zona del bloque D. Entonces, acá podemos decir que esta zona es la zona del bloque D. ¿Por qué? Porque la configuración de ellos van a terminar en D.
¿ya? Y todos son metales. Podríamos decir también que los elementos del bloque D, todos son metales. Todos estos de acá. Y estos también, los del bloque S, a excepción del hidrógeno, obviamente, que es un no metal. Entonces acá hay dos bloques, el S y el P, diré el S y el D, que son metales. ¿Ya? Ellos van a ser metales. Entonces acá ponemos que por acá están los metales. El litio es un metal, el berilio es un metal, el sodio es un metal, el magnesio es un metal, el potasio es un metal, el calcio es un metal. Escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre y zinc son metales. Entonces, toda esta zona, ¿no?, es la zona de los metales, a excepción del hidrógeno, ¿no? Haciendo la aclaración, vamos a poner el asterisco. A excepción del hidrógeno, que se le va a considerar un no metal, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el hidrógeno? Un no metal. Ahí está, él va a ser un no metal. Muy bien, ya tenemos dos bloques. Por acá el boro 5, su configuración va a terminar en P, va a ser P1. El carbono 6, su configuración va a terminar en P, P2. El nitrógeno 7, su configuración termina en P3. El oxígeno 8, su configuración termina en P4. El flúor 9, su configuración termina en P5. Y el neón argón, su configuración termina en P6. A excepción de uno, el helio, hay que poner un asterisco acá, que el helio no termina en P6, es la excepción de este grupo, pues, ¿no? Él, su configuración va a terminar en S2, ¿ya? Él termina en S2 su configuración. Pero los demás sí terminan en P6, ¿no? El neón, el argón, el criptón. Entonces, su configuración va a terminar en P6. Y como acá la configuración vemos que termina en P, vamos a decir que toda esta zona es la zona del bloque P. Vamos a ponerlo acá, que esta es la zona del bloque P. ¿Ya? Es la zona del bloque P. Así es. Es la zona del bloque P. Ahora, tenemos metales, tenemos no metales. Y acá tenemos una línea que indica a los semimetales o metaloides. Por ejemplo, un semimetal o metaloide sería el boro. ¿Ya? Él es un semimetal o metaloide. Otro metal o semimetaloide sería el silicio. Debajo del silicio estaría el germanio. Al lado del germanio estaría el arsénico. Debajo del arsénico estaría el antimonio. Al lado del antimonio estaría el teluro. Y debajo del teluro estaría el polonio y el astato. Pero hasta ahí nada más. Vamos a considerar hasta el teluro, ¿no? El polonio y el astato, bueno, no lo vamos a considerar porque son elementos radiactivos ya, pues, ¿no? Entonces vamos a considerar solo hasta acá. Boro, silicio, ¿no? ¿Qué más será? Germanio, arsénico, ¿no? Vamos a colocarlos, mejor lo vamos a colocar. Tenemos boro, silicio, debajo del silicio, ¿quién estaba? El germanio. Al lado del germanio estaba el arsénico. Bueno, acá ya, debajo del arsénico está el antimonio, vamos a poner chiquitito aquí, el antimonio, y aquí está el teluro, pues, ¿no? Ahí está. Entonces, ellos van a ser llamados semimetales o metaloides. Y ellos me permiten hacer una división entre los metales, que son los del bloque S y D, y los no metales que están acá, ¿no? Entonces, tenemos no metales, metales y semimetales o metaloides. Ahora, acá hay algo muy curioso. El grupo 8 romano B tiene 3 columnas. Sería esta columna de acá, esta columna de acá y esta columna de acá. Entonces, estas 3 columnas es conocido como el grupo 8 romano B. Estamos, es el caso del hierro 26, y, cobalto 27 y el níquel 28. Entonces, si la configuración termina en D6, D7 o D8, cualquiera de estos 3, ¿no? Cualquiera de ellos, cualquiera de estas 3 configuraciones, D6, D7, D8, significa que pertenecen al grupo 8 romano B, ¿ya? Entonces, la regla práctica sería 6 más 2, 8. 7 más 2, 9. Cuando la suma da 9, es 8B. Y 8 más 2 me da 10. Cuando la suma te da 10, también es del 8B. Entonces, ahí están las 3 columnas que pertenecen al grupo 8 romano B, ¿ya? En el caso del D1 no hay problema. 1 más 2 te da 3. Ahí está 3 romano B. 2 más 2 me da 4, 4 romano B. 3 más 2 me da 5, 5 romano B. 4 más 2 me da 6, 6 romano B. Y 5 más 2, 7, 7 romano B. Entonces no hay problema con el D1, el D2, el D3, el D4, el D5. Basta que sumes 2 y te va a dar el grupo, pues, ¿no? Entonces ahí a veces me dicen, profesor, ¿no hay una reglita ahí? Bueno,
podemos establecer una reglita desde el D1 hasta el D5, ¿ya? Que la reglita sería dx, ¿no? Dx. Y el grupo sería, ¿qué sería el grupo? Sería igual a un x más 2, ¿no? Una forma práctica. Ahorita les voy a enseñar otra forma de hacerlo, pero en forma práctica sería así, desde el D1 hasta el D5. Claro que esta reglita lo puedo usar en el cuarto periodo. Ya en el quinto periodo hay más anomalías, o sea que acá hay que tener cuidado en las anomalías. Esta reglita ya no me ayuda mucho en las anomalías, entonces cuidado con las anomalías, ¿ya? En las anomalías no ayuda mucho esta reglita, pero si no es anómalo, puedo usar esta reglita para determinar rápidamente el grupo, que sería el x más 2, pues, ¿no? Por ejemplo, 1 más 2, 3. Ahí está 3 romano b. 2 más 2, 4. 4 romano b. 3 más 2, 5. 5 romano b. 4 más 2, 6. 6 romano b. Y 5 más 2, 7. 7 romano b. En el D6 también puedo utilizarlo, ¿no? 6 más 2, 8 y es 8 romano b. Ya la reglita no me ayuda acá. 7 más 2, 9, pero cuando la suma es 9, pertenece al 8 romano b. Esto hay que memorizarlo ya. Y de 8, 8 más 2 es 10, y cuando la suma es 10, pertenece al 8 romano b. ¿Sí? Bueno. En el caso de los P, si termina su configuración en P1, si es un P1, 1 más 2, 3, ahí está el 3 romano A. Si termina en P2, 2 más 2 es 4, 4 romano A. Si termina en P3, 3 más 2 es 5, 5 romano A. Si termina en P4, 4 más 2, 6, 6 romano A. Si termina en P5, 5 más 2 es 7, sería 7 romano A. Mira, acá también podemos establecer una reglita. Si termina en PX, ¿no? PX, el grupo, ¿cómo lo determino? Bueno, el grupo lo determino como X más 2. O sea, le sumo 2 y ya tengo el grupo. A ver, probemos si es verdad. Acá es P1. 1 más 2, 3. 3 romano A. Si termina en P2, 2 más 2 sería 4. 4 romano A. Si termina en P3, 3 más 2 es 5. 5 romano A. P4, 4 más 2, 6. 6 romano A. Y P5, 5 más 2 sería 7. 7 romano A. Y 6 más 2 sería 8. 8 romano A excepción del helio, ¿no? Hay que tener en cuenta que el helio, su configuración termina en S2, pues, ¿no? Entonces, el caso del helio es del grupo 8A, y los demás, sí, pues, ¿no? Así es. Bueno, ahí tenemos los tres bloques, el S, el P y el D. Pero acá abajo hay otro bloque más, los del F, pues, tenemos el F1, el F2, el F3, el F4, el F5, el F6, el F7, el F8, el F9, el F10, el F11, el F2, el F3 y el F14. Entonces a esta zona le podemos llamar la zona del bloque F, ¿no? Ahí está. Entonces, la zona del bloque F. Entonces, podemos decir que la tabla se divide en 4 bloques, ¿no? Cuatro bloques tiene la tabla. El bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F. Bueno, nuestro objetivo de clase es indicar el grupo y periodo, ¿no? Por ejemplo, el hierro, con fe, jóvenes, con fe, el hierro. Yo quiero saber en qué periodo está. Está en el periodo 4. ¿En qué grupo? Grupo 8 romano B, en notación arábiga 8. Mira, acá aparece una notación de números, ¿no? Y estos números los vamos a llamar números arábigos, ¿ya? Los números arábigos van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Te das cuenta, no? Del 1 al 18. Entonces, cada número romano está acompañado de un número arábigo. Ahora, ¿de dónde viene esta numeración? Esto es lo que recomienda actualmente la IUPAC. La IUPAC recomienda utilizar notación arábiga, ¿ya? Estos números, ¿ya? Vamos a usar estos números. Muy bien, entonces el hierro 26 es 8 romano B y en notación arábiga es 8. El cobalto 27 es del grupo 8 romano B, pero en arábigo es 9. Y el níquel 28 es del grupo 8B, pero en arábigo es 10, ¿no? El número arábigo, ¿ya? Así es. ¿Qué más podemos decir aquí? Ya, bueno, ya he presentado los grupos, los periodos, claro. Los grupos se ven de arriba hacia abajo, ¿ya? De arriba hacia abajo voy a ver un grupo. Por ejemplo, acá tenemos el grupo del carbono, ¿no? Carbonoides, que es el carbono, silicio, germanio, pues, ¿no? Entonces, este es un grupo. ¿Cuál es la característica de los grupos? Que sus propiedades van a ser parecidas o semejantes. Por ejemplo, el litio tiene una reacción química muy violenta con el agua, el sodio también y el potasio más todavía. Entonces diremos que la reacción química de litio, sodio y potasio con el agua es una reacción violenta, con liberación de mucha energía.
Entonces diremos que sus propiedades químicas de ellos, los elementos que pertenecen a un grupo, son parecidas o semejantes, ¿ya? Así vamos a decir, ¿no? Sus propiedades químicas van a ser semejantes a los de un grupo. Ahora, si yo comparo dos elementos de un periodo, por ejemplo, el litio, ¿ya? Y el flúor, sus propiedades químicas son diferentes, ¿ya? Entonces yo comparo dos elementos de un periodo, ya sea del 1A o del 2A, sus propiedades van a ser diferentes, ya sus propiedades químicas. El litio con el flúor tienen propiedades químicas diferentes. Entonces, si comparo por periodos, sus propiedades son diferentes, pero si comparo por grupo, sus propiedades van a ser parecidas o semejantes. Bueno, y eso sería pues comparando las propiedades en grupo y periodo. Bueno, vamos a avanzar. Ya hemos hecho una presentación de la tabla. Y acá aclaramos, ¿no? Lo que habíamos comentado, ¿no? La tabla se divide en 4 bloques. El bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F. Hay 4 bloques, ¿no? En la tabla periódica. Ahí está. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Disculpe, profesor. Sí, dígame. En el caso de los grupos, ¿las propiedades químicas son parecidas, pero también las físicas o solo las químicas? Las químicas, vamos a hablar que van a ser semejantes o parecidas. En las propiedades físicas, podríamos decir, por ejemplo, en lo que es el radio, aumenta. O sea, no tiene el mismo radio. Está aumentando el radio, por ejemplo. Si Ya, hablamos de profe, gracias. radio, ¿sí? Del volumen del átomo, pues, ¿no? Entonces, ¿qué estábamos? Que estábamos hablando de 4 bloques en la tabla periódica, ¿no? El bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F, ¿no? Bueno, eso es lo que tienes que saber, que la tabla se divide en 4 bloques. ¿Qué más? Seguimos. Acá está la tabla periódica ya, la última se podría decir, la del año, ¿de qué año es? Esta tablita es del año 2016, ¿no? 2016. Entonces, esta tabla periódica del año 2016 ya considera a 118 elementos químicos, ya 118 elementos químicos. Y ahí está, ¿no? Está escrito los 118 elementos químicos. ¿Ya? Entonces, eso sería. Muy bien. Entonces, profesor, ¿tengo que aprenderme el nombre de estos elementos? Sí. Al menos te tienes que aprender del 1 al 30. ¿No? ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar en nomenclatura, ¿no? En nomenclatura. Necesitamos saber que Li es litio, Na es sodio, K es el potasio, Mg es magnesio, Ca es calcio. Entonces tienes que saber el nombre de estos elementos químicos. F es flúor, Cl es cloro, Br es bromo y es yodo. Entonces hay que aprenderse, hay que aprenderse el nombre de estos elementos químicos. El oxígeno, el azufre, el selenio, el teluro, ¿no? Oxígeno, azufre, selenio, teluro. También sus nombres, pues, ¿no? Nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio. C de carbono, Si de silicio, ¿no? La B de boro, la E de aluminio, ¿no? Zn, que es el zinc, Cu, que es el cobre. Estos son los que más usamos, ¿no? El zinc y el cobre, ¿no? Estos dos símbolos de estos elementos hay que aprenderlo, ¿no? El cobre, Cu, el zinc, Zn, el hierro, Fe, el cobalto, Co, el níquel, Ni, el manganeso, Mn, el cromo, Cr. Bueno, desde el cromo para acá, pues, ¿no? Cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre y zinc. Y otros elementos que realmente utilizamos también es el oro, Au, ¿no? La plata, Ag, ¿no? Que también hay que aprendérselo. ¿Y quién más por acá? El mercurio, también lo usamos a veces, el mercurio. El plomo, claro, el plomo también, Pb. ¿Quién más? Bueno, el yodo. Y bueno, nadie más, pues, ¿no? Que son los que más usamos. Lo recomendable es que te aprendas, pues, al menos 20 o 30 elementos, ¿no? Entonces, aprenderse eso, ¿no? Practicar, practicar, practicar hasta que lo aprendas. Muy bien, seguimos. ¿Cómo ubicar un elemento en la tabla periódica? A ver, último nivel, mayor n, ¿no? Mayor n. Tenemos acá el periodo, claro. ¿Cómo determinamos el periodo con el mayor n, ¿no? El mayor n. Lo ponemos por acá.
Pongamos un ejemplo, ponemos el calcio, bueno, calcio 20. Su configuración sería 1s2, 2s2, 2p6, ¿no? ¿Qué más sigue? 3s2, 3p6. ¿Y en qué termina? ¿Qué sigue acá? ¿Qué seguía aquí? ¿Te acuerdas? ¿Qué seguía acá? Después del 3p6, ¿qué sigue? 4s2. Muy bien, el 4s2, correcto. Entonces, cuando dice el último nivel o el mayor n, ¿qué significa eso? Que yo veo los niveles, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 2, nivel 3, nivel 3, nivel 4. Entonces, el mayor de todos estos niveles de energía sería 4, ¿no? Del nivel 1, acá tengo el nivel 2, acá tengo el nivel 2, el nivel 3, el nivel 3, y acá está el nivel 4. El mayor de todos ellos es 4. Entonces, ¿cuál va a ser su periodo? Su periodo va a ser 4. Yo pongo acá que el periodo va a ser igual a 4. Entonces, con el mayor nivel de energía, yo determino su periodo. Y en este caso es 4, pues, ¿no? Ahora, para determinar el grupo, vamos a hacerlo con los electrones de valencia o electrones del último nivel. Entonces, para los elementos representativos no hay ningún problema, ¿no? Los electrones del último nivel son los del mayor nivel de energía. Entonces, para el caso del calcio 20 que hemos puesto de ejemplo, el mayor nivel de energía sería 4, sería el 4s2. Este sería su mayor nivel de energía. Y como tiene 2 electrones en el mayor nivel de energía, ¿no? Vamos a poner así, tiene 2 electrones de valencia, vamos a poner. Tiene 2 electrones de valencia. O 2 electrones en el mayor nivel. Entonces, ¿cuál va a ser su grupo? Su grupo va a ser 2, no, 2 romano A. Ahí está, 2 romano A. Ese va a ser el grupo. Y acá tenemos una tablita para ver todos los casos, pues, ¿no? Si termina en S1 su configuración, ¿no? En S1, significa que pertenece al grupo 1A, entre paréntesis 1. Si su configuración termina en S2, ¿no? Termina en S2, su configuración electrónica termina en S2, entonces decimos que pertenece al grupo 2 romano A, entre paréntesis 2, pues, ¿no? Si termina en P1, si termina en P1 su configuración, entonces los electrones de valencia, ¿quiénes serían? Acá sería, mira, un electrón de valencia, 1, y los 2 electrones que están acá. Y sería 2 más 1 me da 3. Sumamos, pues, ¿no? 2 más 1 es 3. Entonces, como tiene 3 electrones de valencia, pertenece al grupo 3A. 3A, o grupo 13, pues, ¿no? Sería el grupo 13. Aquí termina en P2 su configuración. Le sumas 2 ¿no? Del mayor nivel de energía, que es el NS2 y el NP2, y sumarías 2 más 2 me da 4. ¿A qué grupo pertenece? Al grupo 4A o grupo 14, ¿no? A ver, profesor, un ejemplito. Por ejemplo, tengamos el caso del cloro, pues, ¿no? El cloro 17. El cloro 17, su configuración es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p. Hasta acá tenemos 10, 10, 12, y para 17 sería 5 acá. Y tenemos 17. Entonces, su mayor nivel de energía es el nivel 3. El nivel 3. Entonces, podemos decir que su periodo es igual a 3. Y para determinar el grupo hay que sumar, pues, ¿no? 5, ¿no? 5, 5 del P, hay 5 electrones, más 2 del S. Entonces, 5 más 2, ¿cuánto me da? Me da 7. Tiene 7 electrones de valencia. Vamos a ponerlo así. Tiene 7 electrones de valencia. ¿Qué significa eso? Que ¿a qué grupo pertenece? Su grupo va a ser, ¿cuál va a ser su grupo? 2 más 5 me da 7, sería 7 romano A. Ahí está, ese es su grupo. 7 romano A. 7 romano A. Y acá está, mira, lo estamos colocando acá, ¿no? Entonces, si termina en P3, se suma, pues, ¿no? 3 más 2 es 5. 5A, 15. Si termina en P4, 4 más 2 es 6. 6A, 16. Entonces acá hay 6 electrones de valencia. Tenemos 5 más 2, 7. Y sería 7A, 7 electrones de valencia, grupo 7A, grupo 17. Y finalmente 6 más 2, que me da 8. 8 romano A, grupo 18.
Y así hemos determinado el grupo y el periodo. Ya, grupo y periodo. Muy bien, ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos acá, ¿cómo ubicar un elemento en la tabla periódica? Nuevamente, pero ahora en el caso que la configuración termine en D. ¿Qué pasa si la configuración termina en D? ¿Cómo determino su grupo y periodo? Bueno, la misma idea, pues, ¿no? La misma idea. Ponemos acá un ejemplo para que quede claro. Ponemos al hierro 26, por ejemplo. Entonces, su configuración del hierro 26 va a ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ¿no? 4s2 y 3d6, pues, ¿no? Termina en 3d6 su configuración electrónica. Para el periodo, dice acá el último nivel, el mayor n. Ah, el mayor n. Acá tengo N1, N2, N2, N3, N3, N4 y N3. Entonces, ¿quién es el mayor? Acá está el mayor, él es el mayor. Mayor N. Mayor nivel de energía, pues, ¿no? Si el mayor es 4, ¿qué significa? Que el periodo es 4. Entonces acá le ponemos que su periodo es 4, pues, ¿no? Para este ejemplo. ¿Te das cuenta, no? Entonces, de los diferentes niveles de energía que tiene la configuración, busco el mayor, y en este caso es 4. Entonces su periodo es 4. Para el grupo, ¿qué hago? Los electrones del último nivel. Ah, claro, en el último nivel es el nivel 4, tiene 2 electrones. Entonces, electrones del último nivel serían 2, pues, ¿no? Entonces ponemos acá que hay 2. 2 electrones del último nivel. Más, dice acá, no, más los electrones del subnivel D incompleto. El subnivel D tiene 6 electrones incompletos. O sea, quiere decir que el subnivel D no se ha llenado, no está completo. Para completarlo sería un D10. Estamos en D6, todavía le falta completar. Entonces dice electrones, ¿no? Del subnivel D incompleto, que en este caso serían 6, pues, ¿no? 6. 6 serían. ¿Ya? Si tengo 2 electrones del último nivel y 6 electrones del subnivel D incompleto, sumarías 2 más 6. ¿Cuánto me da 2 más 6? Me da 8. Entonces, el grupo al cual pertenece sería el grupo 8 romano B. Listo, ya he determinado su grupo para el hierro 26. De esa forma lo estoy determinando. ¿Ya? Acá tenemos la tablita que nos va a ayudar, ¿no? Nivel de valencia. Si su configuración termina en D1, 1 más 2 me da 3, ¿no? Ahí está, estamos sumando. 2 más 1, 3, y me da 3B. Si su configuración termina en D2 sumas 2 más 2 me da 4. Entonces 4B, 4 romano B. Si la configuración termina en D3, 3 más 2 me da 5. Sería 5 romano B. Esto de acá debería ser un D4, pero recuerda que es el cromo, es un anómalo, ¿no? El cromo y el molibdeno son anómalos. Como ellos tienen anomalía, un electrón del S saltó al D, pues, ¿no? Así es. Y acá quedó en D5 y acá es S1. 1 más 5, ¿cuánto me da? Me da 6. Cuando la suma te da 6, pertenece al grupo 6 romano B. Aquí, D5 más 2. 2 más 5 me da 7. Y si la suma te da 7, sería 7 romano B. 7 romano B. Aquí tenemos D6 más 2. 2 más 6 me da 8. Y cuando la suma te da 8, es 8 romano B, pues, ¿no? 8 romano B, entre paréntesis 8. Y acá sería 2 más 7, da 9. Cuando la suma es 9, debes memorizar que pertenece al grupo 8 romano B. Entonces, cuando la suma de 2 más 7, 9, la suma es 9, pertenece al grupo 8 romano B. Y aquí 2 más 8 me da 10, ¿no? 2 más 8 me da 10. Si la suma te da 10, también pertenece al grupo 8B. Entonces, estos tres casos de D6, D7 y D8, ¿no? Estos tres de acá, D6, D7 y D8, ellos tres, pertenecen al grupo 8 romano B. No van a ser del 8 romano B. Así es. En notación arábica sí coincide con la suma, pues, ¿no? 2 más 6 es 8, 2 más 7 es 9, en notación arábiga, recomendación de la IUPAC, y 2 más 8 me da 10. Entonces ahí vemos que la notación arábiga sí va a coincidir, ¿no? Va a coincidir con la sumatoria, ¿no? 2 más 6 es 8, 2 más 7 es 9 y 2 más 8 es 10. Cuando la suma te da 8, 9 y 10, los tres casos pertenecen al grupo 8 romano B.
Y acá tenemos, pues, cuando es un D9 y también era anómalo, pues un electrón saltaba para acá. Entonces, ¿qué dice? Dice los electrones del mayor nivel, que es 1. Entonces, 1B. Y como el D está completo, cuento los electrones del mayor nivel, que son 2. Entonces va a ser 2B. ¿Ya? Solamente este electrón de acá, 1, sería el 1B. 2 electrones sería el 2B. Bueno, eso sería para el caso de las anomalías, ¿no? Recordemos que las anomalías están acá, pues, ¿no? En D4 y en D9. Entonces, estas dos anomalías que pertenecen al cuarto periodo, ¿no? Ahí están las dos anomalías del cuarto periodo. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Se entendió? Profesor, ¿podría repetirle las anomalías, por favor? Ajá, las anomalías. Entonces, vamos a poner un caso de anomalía. Vamos a poner aquí un ejemplito más. Un anómalo, por ejemplo, es el cobre, ¿ya? El cobre 29, ¿no? Su configuración sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d9. Entonces, a esta configuración terminada en D9, le vamos a llamar anomalía, ¿ya? Anomalía. Entonces, ¿qué pasaba en las anomalías? En la anomalía pasaba que un electrón del S va a saltar al D, ¿no? Salta. Y él va a quedar en 4s1. Entonces, su configuración va a ser argón, ¿no? Que es 18, 4s1, 3D, 3D10. Así cambia la configuración, ¿no? El S que era 2 se convierte en S1 y el D que era 9 se convierte en D10. ¿Ya? Entonces, para determinar el grupo que estábamos aplicando, la sumatoria, ¿no? Bueno, 10 más 1 era 11, y si la suma da 11 es 1B. Otra forma sería, como el D ya está completo, es un D10, hay un electrón en el S. Como hay un electrón en el S, sería el grupo 1B. ¿Ya? Pero si así, dice el profesor, hay dos formas de hacerlo. Tú dices, el D está completo, ¿no? Está lleno ya, está completo el D10. Entonces, el S tiene un electrón. Como acá hay un electrón, es 1B. O la otra forma sería sumando 10 más 1, 11. Y cuando la suma te da 11 es 1B. ¿Ya? Entonces, puedes aplicar ¿no? La recomendación, la reglita que dice, cuando el D10 está lleno, entonces el grupo se determina con el S. Como acá hay un electrón, 1B. Y como acá el D está lleno, está completo, y como acá hay dos electrones, sería 2B. O la otra forma sería sumar 10 más 1, 11, y cuando la suma te da 11 es 1B. Y 10 más 12 es 12, y cuando la suma te da 12 es el 2B. Ahora sí se entendió. Sí, profesor, muchas gracias. Muy bien. Seguimos. Vamos. ¿Cómo ubicar un elemento en la tabla periódica? Acá vamos a poner más ejemplos para que entiendas, ¿no? Esta parte del grupo y periodo. Para elementos representativos, para el elemento con Z igual a 3, ¿no? Z igual a 3, su configuración es 1s2, 2s1. Acá vemos que de los dos niveles de energía, el mayor nivel de energía es 2, entonces su periodo es 2, pues. El S termina en S, S1. Si termina en S1, tiene un electrón del último nivel, entonces su grupo va a ser 1 romano A, entre paréntesis 1, pues, ¿no? Para el elemento con Z igual a 8, hacemos la configuración 1s2, 2s2, 2p4. Mayor nivel de energía es 2, entonces el periodo va a ser 2, ¿no? Periodo 2 por el mayor nivel. Y para el grupo, como termina en P4, 4 más 2 es 6. Ajá, tiene 4 más 2, 6 electrones de valencia, ¿no? Entonces decimos acá que su mayor nivel tiene 2 más 4, serían 6. Acá habrían 6 electrones. Entonces el grupo sería el 6 romano A, ¿no? 6 romano A, entre paréntesis, grupo 16. Seguimos. ¿Cómo ubicar un elemento en la tabla periódica? Para elemento de transición, o sea, aquellos que terminan en D, ¿no? Para el caso de, por ejemplo, E21, su configuración 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1, termina en 3d1. Ahora, ¿qué buscamos? El mayor nivel, y el mayor nivel aquí es 4, es este 4 de acá, es el mayor nivel. Como el mayor nivel es 4, entonces su periodo va a ser 4. Electrones del último nivel son 2, mira, acá hay dos electrones del mayor nivel, del 4s. Electrones de su nivel D incompleto, el D está incompleto y tiene un electrón, ¿no? Un electrón. Sumamos 2 más 1 es 3 y nos da el grupo 3 romano B entre paréntesis 3. Y hemos ubicado el grupo.
Para el elemento con Z igual a 26, bueno, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. El mayor nivel aquí es 4, entonces su periodo es 4. Electrones del último nivel, tenemos del 4s, son 2. 2 del S, pues, ¿no? De su nivel S hay 2. Electrones de su nivel D incompleto, son 6. Acá hay 6, entonces son los 6 que están acá. Sumamos 2 más 6 me da 8. El grupo sería 8 romano B, entre paréntesis 8. Y así hemos determinado el grupo y el periodo. ¿Seguimos? ¿Cómo ubicar un elemento en la tabla periódica? Para elemento de transición. Mira, acá nos da 24. Entonces acá tenemos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Tenía que ser s2d4, pero acá hay anomalía. Entonces un electrón del S salta al D. Entonces acá podemos decir que acá tenemos la anomalía, pues, ¿no? Entonces el E24, ¿cómo era? El E24 es el anómalo, pues, ¿no? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d4. Entonces tú dices, D4, alerta, 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 esto es una anomalía. ¿Qué habíamos que hacer? Un electrón pasa del S al D. Es por eso que acá aparece 4s1, 3d5. Mayor nivel 4, periodo 4. Sumamos 5 más 1 me da 6. Entonces el grupo sería 6 romano B. Acá, con Z igual a 29. Pero no, 29 es el otro anómalo, pues, ¿no? E29 sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. D9, alerta, 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 esto es una anomalía. Como es una anomalía, un electrón del S pasa al D, y por eso acá aparece 4s1, 3d10. Del S2 se convierte en S1 y el D9 se convierte en D10. Para determinar el periodo es el mayor nivel es 4, periodo es 4. Electrones, un electrón en el mayor nivel y, ¿no? Es como ya está, el D está completo, ponemos 0, ¿no? Su nivel D incompleto, 0, ¿no? Ya no está incompleto, está lleno, pues, ¿no? Por eso aparece aquí 0. Como solo he colocado un electrón, entonces digo grupo 1B, ¿no? Ahí está. Y esa sería la forma de determinar el grupo y el periodo para estas dos anomalías. ¿Seguimos? Tenemos acá la ubicación de los elementos que hemos configurado. Tenemos el caso de E3, que está en el periodo 2, grupo 1. Tenemos E8, que sigue en el periodo 2, grupo 6A. Tenemos E21, que es del periodo 4, 3B. E24, que es del periodo 4, 6B. E26, que es del periodo 4, 8B. Y E29, ¿no? Que es del periodo 4, 1B. ¿No? Ahí tenemos. ¿Seguimos? Acá solamente estamos ubicando los elementos de la tabla periódica de los ejemplos que hemos desarrollado. Notación de Lewis, ¿no? Acá tenemos la notación de Lewis, que indica que el litio tiene un electrón de valencia, se coloca un puntito. El magnesio tiene 2 electrones de valencia, se coloca 2 puntitos. El cloro tiene 7 electrones de valencia, se coloca 7 puntitos. El carbono tiene, ¿qué dice acá? Electrones de valencia 4 y se coloca 4 puntitos. Y acá nos preguntan, ¿cuál de las dos es correcta? Bueno, si nosotros hablamos de la espectroscopía, ¿no? Con respecto a la espectroscopía, tenemos esta representación. Y si consideramos, pues, la publicación de Lewis, podríamos decir, y considerando también la hibridación, que ya es la explicación actual, sería esta de acá, ¿no? Esto me sirve para cuando va a formar un enlace químico, y esto está en su estado basal, ¿no? En su estado basal, ¿no? Tenemos las dos representaciones, y de las cuales vamos a utilizar esto cuando forma compuesto. Se hibridiza, o sea, quiere decir que el orbital S y este orbital P, porque acá hay un orbital P, se van a combinar, y la combinación de esos orbitales crea este orbital híbrido, donde va a estar este electrón. Bueno, y esa sería la representación. ¿Ya? Seguimos. Propiedades periódicas. Jóvenes, creo que tienen un descanso a las 11:55 y ya es 11:55. Entonces vamos a continuar luego del descanso. Ya continuamos luego del descanso.